Siguiente invitada y está con nosotros la doctora Elisa Núñez. Ella es pediatra emergentóloga. ¿Es correcto? Sí, doctora, así ¿cómo mismo. estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto conversar contigo el día de hoy, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y bueno, por sobre todo para hablar de un tema muy interesante que a todas las mamis y los papis nos interesa muchísimo. Las enfermedades respiratorias que estamos teniendo en esta época del año. ¿Cómo hacemos para sobrellevar esta época del año con mucho frío? Y los estornudos, la tos, el catarro, tantas preguntas que hay, doctora. Sí, si bien es cierto, ¿verdad? Estamos en los meses difíciles para los pacientes pediátricos por el hecho de que sobre todo vienen a las consultas por muchos cuadros respiratorios, ¿verdad? Sobre todo aquellos que ocupan la vía aérea superior, ¿verdad? Cuando me refiero a vía aérea superior, hablo de nariz, garganta, oído, cabecita, ¿verdad? Generalmente una de las patologías más comunes por la cual la familia acude a la consulta es el resfrío común, ¿verdad? Que se conoce también con el nombre de rinofaringitis aguda. Generalmente los síntomas que suelen aparecer son fiebre. La fiebre puede variar desde una febrícula que puede ir desde 37,5 hasta 37,7, incluso aparecer una fiebre de 38, 38,5 y a veces una temperatura un poquito más superior, ¿verdad? Como la de 39. Así también el paciente puede presentar un poco de goteo nasal, congestión nasal, dolor de garganta, cefalea, decaimiento del estado general, un poquito de inapetencia, ¿verdad? Que son síntomas propios de esa patología. Entonces nosotros siempre como personal de salud, ¿verdad? Lo que apelamos a la conciencia de los padres es que puedan hacer una consulta temprana cuando aparecen este tipo de situaciones en el hogar, ¿verdad? Una vez que acuden al profesional, este se va a encargar específicamente de ver cuál es la patología, ¿verdad?, que está cursando ese paciente y va a dar la medicación adecuada, ¿verdad? Como yo siempre digo, tenemos que tratar de apegarnos mucho a lo que es a la ciencia, ¿verdad? Tomar la medicación en tiempo y forma siempre que receta el pediatra. Y aparte de eso también está la dieta, una dieta liviana, ¿verdad? El consumo de frutas, vegetales, líquidos, agua y el reposo. Lo ideal también en estos casos cuando el paciente está cursando con algún cuadro respiratorio es tratar de hacer el reposo en el hogar y evitar de que el niño vaya a compartir otro tipo de espacio, así como por ejemplo la escuela, ¿verdad? Porque al final todo el grado ocupa después la misma sintomatología o la misma patología, ¿verdad? Entonces, en ese sentido me parece interesante aportar eso, ¿verdad? Lo que estabas mencionando. Doctora, de por ahí a veces también se facilita mucho en el caso de los resfríos, ¿verdad? No, es una congestión nomás y esto después se puede ir complicando. ¿En qué podría derivar ese simple resfrío al que a veces no se le da mucha importancia? Sí, me parece muy interesante tu consulta, ¿verdad? Porque habitualmente pensamos que una congestión nasal o por ahí un dolorcito de garganta va a pasar así nomás, ¿verdad? Por eso, como digo, siempre la consulta oportuna es muy importante. Siempre nosotros tenemos que pensar que este tipo de cuadro puede durar de 1 hasta 2 semanas, ¿verdad? Generalmente la tos también ocupa ese tiempo. La tos es lo último en desaparecer dentro de todo lo que hablamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar a nosotros como padres para decir que un resfriado común o una faringitis se está complicando y tenemos que acudir otra vez de forma inmediata a consultar y por ahí ya utilizar otros medios diagnósticos, como por ahí pedir un hisopado nasal, hacer un laboratorio completo o incluso pedir una radiografía de tórax y ver que ese paciente no esté cursando con una bronquitis o una neumonía, ¿verdad? Sobre todo cuando aparecen estos síntomas que te voy a mencionar, ¿verdad? Marcado decaimiento del estado general, incluso el niño a veces no quiere ni tomar líquidos ni lactar en el caso de los lactantes menores de 6 meses, ¿verdad? O por ejemplo cuando empieza a utilizar los músculos accesorios de la caja torácica, cuando tiene retracción torácica, cuando no puede respirar de forma continua, cuando empieza con jadeo, con chillido o dificultad respiratoria. Entonces esos son los síntomas a los cuales los padres o los cuidadores inmediatos de estos niños deben estar atentos para acudir nuevamente de forma inmediata a la consulta, ¿verdad? Como te mencionaba, habitualmente un cuadro de vías aéreas superiores puede ocupar un tiempo de 1 a 2 semanas y lo ideal es que posterior a la consulta o a la primera consulta que hace el familiar con el niño también haga sus controles habituales, ¿verdad? Generalmente nosotros recomendamos a las 72 horas hacer un nuevo control hasta ocupar todo el tiempo que puede
cursar ese cuadro respiratorio, ¿verdad? Porque a veces se acude a la consulta de forma temprana, se comienza la medicación, el padre le ve parcialmente mejorado al niño dentro de las primeras 48, 72 horas. ¿Y qué hacemos? A veces pecamos y ya dejamos de dar la medicación, ¿verdad? Pero el niño no va a mejorar todavía del todo. Entonces, por eso es importante apegarse a lo que el pediatra de cabecera le está diciendo y hacer las consultas oportunas y hacer el seguimiento del caso. Lo que podría pasar entonces es lo que comúnmente llamamos la recaída, doctora. Así mismo, generalmente la recaída es un poco más intensa e incluso puede implicar una internación para ese paciente si no se completa el ciclo habitual de la medicación o el paciente tiene una mala evolución, ¿verdad? A veces también hay algunos casos en que se da la medicación en tiempo y forma, pero el paciente no cursa con una buena evolución de esa enfermedad y necesariamente a veces termina haciendo algún cuadro bronquial o alguna neumonía más severa que lo lleva a internación, ¿verdad? Entonces, no siempre todos los cuadros también, eso es importante que los padres sepan, porque a veces dicen, ay, ¿por qué a mi hijo le tocó, verdad? Algunos cuadros pasan en ese tiempo que yo te había mencionado, pero otros lastimosamente se complican. Bueno, doctora, justamente en esta época también se lleva a cabo la campaña de vacunación de invierno, ¿verdad? La recomendación, ¿cuál es? Un momento de por ahí, se engripó nuestro hijo, nuestra hija, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar si es que no llegamos a vacunarle? O si tiene la vacuna y se engripó igual, ¿qué hacemos? Me parece tan importante esta pregunta, ¿verdad? Porque a veces, incluso nosotros también, algunos profesionales pecamos en decirle al padre, ¿verdad? Que porque tiene un goteo nasal o porque por ahí está congestionado, empezó con un poquito de dolor de garganta, un poquito de cefalea, decimos, no, vamos a esperar que pase esto y después te vamos a aplicar la vacuna. Pero no necesariamente es así. El paciente puede colocarse o aplicarse la vacuna en ese tiempo también que está cursando con la enfermedad si los síntomas son leves y sobre todo si no hay fiebre de por medio, ¿verdad? Entonces nosotros instamos a los cuidadores inmediatos y a los padres, ¿verdad?, a aprovechar todos los espacios habidos y por haber, ¿verdad? Como por ejemplo en el Sanatorio de la Trinidad nosotros tenemos nuestro vacunatorio, así también está el Hospital Regional de Encarnación, está el Hospital Pediátrico. Pueden acercarse y hacer las vacunaciones oportunas de los lactantes y los escolares. Bueno, aprovechar entonces también esto que está disponible para todos y bueno, para las personas que deseen consultar, llevar a sus hijos, ¿en dónde está atendiendo, doctora, y en qué horarios? Sí, nosotros somos un grupo de 10 médicos en el Sanatorio de la Trinidad, ¿verdad? Nosotros tenemos el área de consultorios, ¿verdad? Generalmente somos 6 pediatras activos que hacemos consultas. Estamos de lunes a sábado, así que dichosos y gustosos de recibirles a los familiares, a los padres, a los abuelos, para conversar sobre las distintas patologías que van a surgir en este tiempo de invierno, ¿verdad? Así también pueden acercarse a la urgencia del Sanatorio de la Trinidad. Es una urgencia que no duerme, está 24/7 disponible para todos aquellos que quieran consultar y entender un poquito más sobre los casos respiratorios que en esta época son abundantes. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y le esperamos pronto nuevamente. Perfecto, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. La doctora Elisa Núñez, ella es pediatra emergentóloga y atiende en el Sanatorio de la Trinidad, así que también a los papis, a las mamis, a los cuidadores que estén con sus pequeñitos enfermitos, muy importante esa consulta temprana y hacer todo el seguimiento con el acompañamiento, por supuesto, de los profesionales. Nosotros ahora cerramos este bloque, vamos a una pausa cortita. A la vuelta seguimos con más invitados, con más novedades, así que no te despegues.